Si compras romero fresco en el mercado, podemos guardar algunas ramas para hacer nuestras propias plantas. Para empezar, conviene quedarnos con las ramas más gruesas porque son las que van a tener mayor cantidad de reservas de energía para que puedan formar las raíces más rápido. Antes de plantar estas ramas, y si son muy largas, las podemos cortar en 2 o 3 partes, haciendo este corte por arriba de los 2 brotes. Después le sacamos las hojas que tiene por abajo y las vamos a guardar para usar después en la cocina. Conviene que le hagamos un corte en diagonal para aumentar la superficie, y si en casa llegamos a tener canela, le podemos poner un poco en la zona donde le hicimos el corte para protegerla mientras que la rama empieza a formar las nuevas raíces. Para enraizar estas ramas en una bandeja o maceta que esté bien perforada, vamos a usar la tierra común que tengamos en casa y le vamos a poner una capa de unos 5 centímetros de alto. Si usamos canela en la zona donde le hicimos el corte, conviene hacer pequeñas perforaciones en la tierra antes de plantar las ramas para que la canela quede siempre protegiendo la zona del corte y no se pierda al momento de enterrarla. Presionamos toda la tierra alrededor de cada una de estas ramas para que quede bien firme y las regamos. A partir de ahora, como estos gajos todavía no tienen raíces, tenemos que tratar de mantener la mayor cantidad de humedad posible y para esto podemos usar alguna bolsa de plástico que sea transparente para que deje pasar la luz hasta que las ramas empiecen a enraizar. Así como está, a la bandeja la vamos a dejar en algún lugar iluminado, puede ser abajo de alguna otra planta. No conviene dejarla al rayo del sol porque esto puede levantar mucha temperatura que puede terminar afectando a todo el enraizamiento. Por acá tengo otra bandeja que armé en un video corto anterior hace unos meses desde otras ramas de romero frescos compradas en el mercado. Y hasta que empiecen a salir todas las nuevas raíces, conviene abrir la bolsa una vez por semana para ventilarlo y revisar cómo está evolucionando el cultivo. Si llegamos a ver que la tierra se empieza a secar, la vamos a volver a regar. Con el tiempo, cuando las ramas empiecen a sacar nuevas hojas y si por abajo le vemos nuevas raíces, es el momento ideal para empezar a trasplantarlas para darle más espacio. Durante este trasplante podemos usar un tenedor para evitar romper las nuevas raíces que fueron sacando estas ramas. En una pequeña maceta ponemos tierra y vamos a tratar de enterrar un poquito más esta rama para que siga sacando mayor cantidad de raíces. Presionamos todo alrededor para que la nueva planta quede bien firme y la regamos. Durante las primeras semanas las vamos a dejar a una media sombra abajo de alguna otra planta para que se terminen de adaptar y con el tiempo las podemos empezar a cultivar directamente en la tierra y si no tenemos espacio, al cultivo lo podemos hacer en macetas. Cuando hacemos el cultivo de la planta de romero en contenedores, la mejor tierra para usar es la más común que tengamos en casa. Si llegamos a tener tierra que quedó en alguna maceta vieja, esa es la tierra ideal porque a la planta de romero no le gusta tener las raíces con mucha humedad. Si en casa llegamos a tener alguna tierra que retiene mucha cantidad de agua, le podemos agregar una parte de esa tierra y una parte de arena para ayudar a mejorar el drenaje. Y a los riegos se los vamos a hacer solamente cuando veamos que la tierra por arriba está seca. Porque a partir de ahora las plantas de romero tienen que crecer en una tierra que no tenga mucha cantidad de materia orgánica para que no retenga mucha cantidad de agua. Y después de cada riego que hagamos, tenemos que ver que el agua salga bien por abajo de la maceta. Y como son plantas que están acostumbradas a crecer en un clima mediterráneo, conviene que al romero lo cultivemos siempre en el lugar de casa donde reciba la mayor cantidad de sol. Y para aprovechar mucho más las plantas de romero en la cocina, cuando estamos en primavera y verano, que es la época de mayor crecimiento, podemos cortarle las ramas. Siempre es mejor hacerlo arriba de 2 brotes para que la planta se recupere más rápido. Y durante el invierno, cuando la planta entra en reposo, como el crecimiento va a ser mucho más lento, conviene que le saquemos solamente las hojas que vamos a usar en la cocina. Te mando un saludo grande. ¡Chao!